Nos encontramos al aire libre. 96.9. Nos encontramos en el trabajo. 96.9. Nos encontramos a la noche. Cada momento del día y cada día de la semana tenemos una propuesta ideal con diferentes matices, pero en una misma señal. Radio Rioja 96.9. Buenos momentos donde estés. Hora 13, 9 minutos en todo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a compartir una edición más del resumen de noticias. Estamos compartiendo lo más importante que nos ha dejado la jornada de Medios Rioja. Estamos trabajando para ustedes en la operación técnica puesta al aire de la 96.9, Matías Vilanova. En la puesta al aire de Canal 11 está Agustín Flores. En la producción, Estefano Viñas. Mi nombre es Gaby Fernández y estamos trabajando bajo la dirección general de Ignacio Galeano. Juntos, hasta las 14 horas estamos haciendo el resumen con lo más importante de la jornada de Medios Rioja. La temperatura a esta hora en La Rioja capital es de 10 grados 2 décimas, la humedad es del 86%, el cielo mayormente nublado. Se espera para lo que resta de la jornada una máxima de 16 grados. Vamos a comenzar con los títulos más importantes del ámbito local de www.mediosrioja.com.ar. Historia pura, Benjamín Suárez conquista el bronce mundial para La Rioja y Argentina. A más de 11.000 kilómetros de casa, en Bulgaria, el nombre de un riojano quedó grabado en lo más alto del atletismo internacional. Benjamín Suárez y el equipo argentino se colgaron la medalla de bronce en la posta 4x400 metros durante el Mundial de Atletismo para personas con discapacidad. Una hazaña que nos hace vibrar a todos. Incidente por el hallazgo de estupefacientes en una institución educativa de la ciudad. En las últimas horas, las autoridades del Colegio San Francisco de Asís tomaron intervención tras detectarse un incidente relacionado con la tenencia de sustancias prohibidas dentro del establecimiento escolar. Según trascendió, el hecho ocurrió cuando un docente de la institución advirtió que algunos alumnos estaban manipulando elementos ajenos a la actividad académica durante el horario de clases. Ante la sospecha, personal de colegio procedió a verificar la situación, en este caso, logrando constatar la presencia de una sustancia que, tras los exámenes de rigor, fue identificada como marihuana. Estafa La Rioja, desarticulan banda con operativos en Santa Fe. Tras una minuciosa investigación por una estafa denunciada por un vecino, la policía detuvo a 2 personas y secuestró vehículos en la ciudad de Rufino. Un exitoso operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad de La Rioja y Santa Fe permitió avanzar en el esclarecimiento de una presunta estafa que afectó a un vecino local. El procedimiento se concretó en la ciudad de Rufino, donde se cumplimentó, en este caso, un exhorto judicial que dio resultados positivos. La investigación, liderada por la Dirección General de Investigaciones y el Departamento de Cibercrimen, se inició a raíz de la denuncia presentada por el ciudadano Álvarez, quien había sido víctima de una maniobra fraudulenta que le provocó un importante perjuicio económico.
Crisis en el sector farmacéutico. Reclaman soluciones urgentes por la deuda de APOS y la presión impositiva. Jorge Bordón, directivo del Colegio de Farmacéuticos, dialogó con Medios Rioja y advirtió sobre la difícil situación que atraviesan ante los constantes retrasos en los pagos, la carga tributaria y también la avanzada de grandes cadenas nacionales. El Colegio de Farmacéuticos de la provincia, en este caso, mantiene una agenda abierta de diálogo con funcionarios del gobierno provincial, en un intento de destrabar una compleja situación financiera que pone en jaque la continuidad del servicio para miles de afiliados de la obra social de los empleados públicos APOS. Pérdida de... Ahí vamos. Chamía advierte sobre la pérdida de control republicano ante la nueva modalidad de designación de magistrados. El reciente decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que introduce cambios sustanciales en el proceso de selección y designación de jueces para la Corte Suprema, ha generado una profunda inquietud en el seno del Poder Judicial. La medida, que propone una vía rápida para la confirmación de magistrados en el Senado, ha sido analizada en Medios Rioja por el juez del Tribunal Oral Federal, Jorge Gamal Chamía, quien puso en foco las consecuencias institucionales de esta decisión. Ardú mantiene el paro, pero garantiza exámenes en la UNLAR. El gremio docente de la UNLAR, nucleado en CONADU, histórica, ratificó la medida de fuerza en rechazo al acuerdo salarial nacional a pesar del paro. Las autoridades del sector confirmaron que las evaluaciones académicas se llevarán a cabo según lo previo. Tras la victoria de la selección, el gobierno de La Rioja dispuso asueto para este miércoles. El asueto rige para la administración pública provincial. La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada, indicaron desde la Casa de las Tejas. Por la victoria de la selección argentina, el gobierno de la provincia de La Rioja dispuso asueto administrativo para la administración pública provincial. Estos fueron los principales títulos del ámbito local de www.mediosrioja.com.ar. Vamos a quedarnos con una de las noticias principales que hemos tenido en la mañana de hoy, y es nada más y nada menos que con Jorge Bordón, directivo del Colegio de Farmacéuticos. Negocian la deuda de APOS, piden rebaja impositiva y advierten por el uso de los bonos. Esto es lo que nos decía. Hicimos esta vez cambiar la modalidad y que los farmacéuticos, los dueños de farmacias, los que viven la situación, transmitieran de manera directa a los directivos de la APO la situación, ¿no? Fue una reunión bastante buena, de la cual salieron estas conclusiones, algunas de estas conclusiones que ustedes mencionaron al principio, ¿no? Ahí, bueno, la administración hace reunión del APOS, que reaccionaron las autoridades, entre ellas la administradora del APOS, Claudia Ortiz. Asumió el compromiso, explicó cómo era el funcionamiento del circuito financiero de pago, ¿no? Porque no es el APO que paga directamente, sino ahí explicó que es el Ministerio de Hacienda quien va liberando los fondos para el pago de los distintos prestadores. No solamente para las farmacias, ¿no? Así que bueno, en base a esa situación, ella asumió un compromiso a la semana posterior de esa reunión de pagar, en el caso particular del colegio, le hablo porque acá hay dos entidades, Colegio de Farmacéuticos y Cámara de Farmacia. Sí. En el caso de la prestación del Colegio de Farmacéuticos, que es superior en importe al de la Cámara de Farmacia, asumió un compromiso de saldar el mes de enero a la semana siguiente, compromiso que fue cumplido. Y en el transcurso de lo que va del mes de junio,
pagar el mes de febrero, cerrar el mes de febrero, y ya ahí estaríamos cerca, porque recién ahora está venciendo el mes de marzo. No sé si se explica. Con eso, no sé si me explico, con eso. Entonces, ya le saldó Apple lo que les debía del mes de enero. En esta semana saldría lo de febrero. ¿Y cuándo? En el transcurso, disculpen, Sí. en el transcurso del mes de junio. En el transcurso de junio. Antes del fin de mes. Sale ¿sí? febrero y marzo. Marzo, ahí fue la conversación posterior también que llevamos al ministro. Porque con marzo ya quedaríamos totalmente al día con el plazo que establece el convenio. ¿Están conformes con estos plazos que se han determinado? ¿Están conformes ahí desde el colegio? Sí, porque de cumplirse, como se cumplió el primer pago, que fue el que se comprometió en de febrero, nos estamos acercando al cumplimiento tal cual lo establece el convenio. Porque hay que entender que el convenio establece un plazo, por ejemplo, el convenio tiene un plazo de presentación de recetas. Como acá en este convenio quisiera contarles que participa la industria farmacéutica, la cual hace un aporte económico a la obra social del 11%. Entonces, esta documentación, una vez que el APOS, que la farmacia, que el colegio nuclea las recetas que envía la farmacia, las envía a Farmalink. Está bien, que es el organismo que hace la auditoría de la industria farmacéutica. Ahora, entonces, todo eso tiene un plazo. Hay un plazo de 7 días, que llegue a 7 días hábiles que llegue a esa entidad. Después hay 20 días hábiles que tiene Farmalink para hacer auditoría hábiles, ¿no? Sí. Que hay que sumarle fin de semana. Lo cual hace que cada periodo pase los 60 días para cobrarlo. ¿Me explico más o menos? Sí, sí. Ahora, Jorge, buen día. Ivana lo saluda. Sí, mucho respecto gusto, a esto, estas reuniones y este cumplimiento de los plazos acordados en estas últimas reuniones, ¿esto ha pasado siempre desde el Estado provincial hacia APOS o es por la situación particular que está viviendo financieramente la provincia respecto al no envío de fondos de Nación? ¿Hay una explicación? No. ¿Es algo que se vivió siempre? No, mire, había una foto previa al convenio. Este convenio se firmó en el año 2020, ¿sí? Antes del 2020, cada farmacia tenía un contrato particular con el APOS, individual, digamos, en otras palabras, ¿no? Sí. Con lo cual, no era muy equitativo, porque iban cobrando algunos sí y otros no. De acuerdo, ¿no es cierto?, a las relaciones que tuviera la farmacia con la obra social provincial, con los contactos, de verdad, que no era equitativo. A partir de la firma de este convenio, no solo se convierte en equitativo para todas las farmacias, porque todas las farmacias cobran desde la misma fecha, ¿no? Sino que también se incorpora la industria farmacéutica, que hace un aporte al convenio. O sea, que paga parte de los medicamentos que consume el afiliado de APOS, y esto permitió abrir el medicamento y mejorar la calidad, digamos, de alguna manera, y darle la posibilidad de elección más amplia al paciente con este convenio. Este convenio nace en 2020. Cuando arranca este convenio, sí, venía abonándose con normalidad. Bueno, después las situaciones que vamos viviendo en todos los sectores económicos de este país, sabemos cómo es, ¿no? Que se van dilatando los pagos, bueno, y llegamos a esta situación de incumplimiento del convenio a esta etapa, ¿no? Pero bueno, sí. Esto que menciona, ¿podía peligrar en el caso que no se regularice este descuento de las obras sociales o medicamentos, digo, para los afiliados? Mire, el peligro, hasta ahora nosotros no hemos tomado ninguna medida al respecto, pero en realidad lo que sucede no es voluntad de la farmacia. Y esa es una cosa, bueno, de esta reunión del colegio nació en conjunto con el APO de pedir una reunión con el ministro de Hacienda. Y en esa reunión le explicamos este contexto económico-financiero que vive la farmacia. Porque ¿cuál es el problema? El problema no es que la farmacia no le quiera, es un rubro distinto, funciona distinto a cualquier otro rubro comercial. Más allá de ser también un servicio sanitario, porque la farmacia es una extensión del servicio sanitario. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros compramos a plazo de droguería, nosotros tenemos resúmenes semanales. Cuando cierra la semana, pagamos a 15 días la droguería. Es decir, que estamos pagando los medicamentos a 21 días, y con los plazos que le conté al principio, sería insostenible la farmacia, porque la farmacia pequeña y mediana no tiene capital para aguantar, porque la droguería hay que pagar a los 21 días, y las obras sociales nos pagan a 60, 90 días. Entonces eso genera una situación financiera donde
la droguería le corta los créditos, le corta la cuenta a la farmacia o le cobra intereses. Entonces, no es una cuestión voluntaria de la farmacia. No sé si me explico. Sí. Ahora, Jorge, le consulto también. ¿Y cómo están con el tema de las obras sociales? Sabemos que muchas han ajustado, por ejemplo, como PAMI, ha reducido la cobertura en materia de medicamentos. Entendemos que otras también han bajado los porcentajes. Sí. Digo, ¿peligra esta cobertura del más del 50 o del más del 40 o el 20% que algunas obras sociales tienen respecto de los medicamentos? ¿Qué es lo que vienen viendo ustedes? Bueno, mire, nosotros con el tema de PAMI, le cierro lo de lo provincial, si le parece, después sí, por favor, sí, a nacional, ¿le parece? Bueno, de ahí nosotros fuimos a la reunión con el ministro, de eso que había, de esa conclusión a la que habíamos llevado que habíamos llegado en el Colegio de Farmacéuticos. Nos recibió muy bien el ministro, muy atento a nuestras inquietudes, le explicamos toda esta situación que le acabo de explicar a ustedes. El ministro también asume ese compromiso. En la reunión el ministro manifiesta que estaba en este momento resolviendo el tema del aumento salarial por ejemplo públicos, cerraban ese tema, ¿está bien? Y se abocaba plenamente a tratar de cumplir esto prometido, ¿no? A volverse a poner dentro del marco de los plazos que establece el convenio, ¿sí? Bien, genial. Eso por un lado. El otro punto que se planteó, que le planteamos al Colegio Farmacéutico, que el medicamento es un bien social, por eso la farmacia, les decía yo, es una extensión del sistema sanitario. La farmacia está regulada por el Estado, está regulada por el Ministerio de Salud, y en el medicamento tiene un precio uniforme en todo el país. ¿Qué significa esto? Que cuando hay aumentos impositivos, que esto vio que usted ocurre anualmente cuando las provincias necesitan dinero, necesitan recaudar, cambian las tasas, cambian los impuestos, aumentan generalmente, esto pasa en todo el país. Nosotros, los farmacéuticos, no somos formadores de precios. No podemos trasladar el precio y decir, bueno, me subió la alícuota de este impuesto y listo, lo traslado el precio como puede ser otro rubro comercial, ¿no es cierto? Una zapatería, venta de vestimenta, una confitería, qué sé yo, todo eso. Todas esas actividades pueden trasladar. Nosotros no podemos trasladar nada de eso. Por eso, al ser considerado un bien social el medicamento, lo establece la Constitución Nacional y lo reafirma de manera más sólida la Constitución provincial nuestra, debe tener un tratamiento especial para permitir dentro de ese objetivo la accesibilidad al medicamento. Y hay antecedentes ya en la mayoría, por no decirle todas las provincias del país, que hay un trato diferencial impositivo para el medicamento que para el resto de los productos que se comercializan en la farmacia. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, Córdoba, bueno, depende de los montos, pero por ejemplo, paga 1,75% de lo que de ingresos brutos por los medicamentos y 4,75% por el resto de los productos que vende la farmacia. O sea, hay una consideración para el medicamento. San Juan, Entre Ríos, pagan la diferencia entre la de compra-venta de medicamentos. ¿Sí? Entonces, con lo cual, eso alivia económicamente a la farmacia, lo cual le permite afrontar esos gastos impositivos de otra forma, ¿no? Bien. Bueno. Ahora, bueno, ¿y esto qué les dijeron? Bueno, ¿es una propuesta que la van a analizar? ¿Se comprometieron a algo? Sí, yo quiero remarcar esto, que la verdad, que yo no lo conocía al ministro de Hacienda, nos atendió muy bien, tomó nota, porque eso es importante, él tomó nota de todos los reclamos. Tenemos entendido que ya empezó a hacer gestiones porque la impositiva se presenta a fin de año. Sí. Ya empezó a hacer las averiguaciones y se va a armar un equipo técnico para trabajar esta baja de impuestos de ingresos brutos en los medicamentos que son bien social. Bien. Ese es el segundo punto que pedimos, ¿no? Genial. Y el tercer punto es lo que nosotros llamamos en la farmacia el calce financiero. Usted vio que le dije recién los plazos que pagaba la farmacia. Entonces, por ejemplo, un medicamento que yo vendí el 1 de junio, yo lo pagué el 21. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros llamamos calce cuando a la farmacia le damos el importe por lo menos para que pueda pagar el costo del medicamento. Acá el paciente paga el 50% del medicamento del mostrador, ¿sí? La industria farmacéutica pone el 11% más. Nos pone en un pago a la droguería a nosotros. Es decir, que nosotros, más o menos del 70% que cuesta el valor del medicamento, de costo,
nos faltan 9 puntos para poder pagar la droguería, ¿sí? Claro. Esto, ¿de qué le pedimos al ministro? Que si lo hace PAMI, por ejemplo, que nos dé ese 9%, como nos da la industria, por ejemplo, en el caso de mayo, que nos dé ahora en los primeros días de junio, ¿está bien? Sí. Y eso le damos la posibilidad a la farmacia de que pueda pagar el costo del medicamento en la droguería y no se resienta Tal cual. Ahora, Jorge, todas estas medidas también te lo pregunto, desde el Colegio de Farmacéuticos, tienen que ver, por ejemplo, entre otras cosas u otras situaciones que se ven en la calle, con el avance de esta cadena de farmacia, con fondos que vienen de la provincia de Catamarca, que vemos que está comprando, entre comillas, muchas farmacias que han caído en desgracia, que tienen un despliegue económico enorme, una fuerza brutal. ¿Eso preocupa al Colegio de Farmacéuticos, sobre todo mirado desde el farmacéutico que tiene la farmacia atendida por él mismo, a la farmacia de cercanía, a la farmacia de barrio? ¿Es una situación que los tenga en alerta? Sí, por supuesto. Esto a nivel nacional. Yo les cuento, yo he sido, hasta diciembre fui expresidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, ¿no? Uh-huh. Y esto es un problema a nivel nacional. La concentración, que no solo se ve en el sector farmacéutico, ¿no? Sí. Usted fíjese que en los distintos rubros se ve una gran concentración en detrimento de la mediana empresa, la pequeña empresa. Esto también sí nos afecta gravemente, porque esta situación de desfinanciamiento que hablamos de la farmacia pequeña, sí, lo desalienta totalmente a la pequeña farmacia. No tiene la espalda económica, para decirlo en palabras sencillas, de sostener este desfinanciamiento. Uh-huh. Y bueno, y estos poderes económicos que tienen un claro objetivo de quedarse con el mercado, ¿no es cierto? Claro. No particularizaremos en nadie, pero vemos varios grupos económicos que tenemos, fíjense que una provincia nuestra, una provincia chica, fíjense en que hay grandes grupos económicos que ya están insertados acá en el medio, ¿no? Y que nos afectan de sobremanera, y para sostenernos, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de adaptarnos a las reglas de juego comerciales, que no son beneficiosas para nosotros, perder margen y cuesta mantener la sustentabilidad de la farmacia, ¿no? Sin duda. Entonces ya preocupa. 30 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Seguimos nosotros, estamos en vivo haciendo el resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado la mañana, la jornada de Medios Rioja. Vamos a quedarnos ahora con los títulos nacionales de www.mediosrioja.com.ar. Avanza la crisis. En marzo cerraron 14.000 empresas. Van 25 meses consecutivos de caída. Actualmente hay 481.635 empleadores formales activos. La cantidad de empresas empleadoras en el sector privado registró una caída del 2,8% en marzo, informa Interanual, según un estudio privado. Esta variación representa una pérdida neta de 14.044 firmas en 12 meses, dejando un total de 481.635 empleadores activos en todo el país. Adorni confirmó que irá al Senado el 2 de julio a presentar su informe de gestión. El jefe de gabinete, Manuel Adorni, envió una nota al Senado donde comunica que irá el 2 de julio a presentar su informe de gestión, aunque desde el peronismo y algunos bloques dialoguistas quieren realizar una interpelación al funcionario. En una nota dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel, Adorni expresó su disposición a concurrir al Senado el próximo 2 de julio para brindar el informe 146 y cumplir con el artículo 101 de la Constitución Nacional e informar acerca de la marcha del gobierno. La bancaria actualizó su salario y el inicial supera los 2.400.000 pesos. El gremio liderado por Sergio Palazzo firmó el acuerdo del 2,1% con las cámaras empresariales del sector. La asociación bancaria, junto a las cámaras empresariales del sector, acordaron una actualización salarial del 2,1% para mayo y llevaron el salario inicial mensual a 2.437.232 pesos con 92 centavos.
Según supo la agencia Noticias Argentinas, el valor total del monto establecido se compone por un salario inicial de 2.368.759,48 y la participación en las agencias ROE, que suman 68.473,44. Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales, brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los 5 meses del año un 14,7% sobre los salarios de diciembre de 2025. Esto salió en un informe del gremio liderado por Sergio Palazzo. La Iglesia se mete en la ley del gobierno sobre propiedad privada y pide al Congreso que vote en contra. La Pastoral Social Cáritas y ENDEPA firmaron un comunicado conjunto con duras críticas a la ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. En una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales, la Comisión Episcopal de Pastoral Social Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, ENDEPA, expresó su profunda preocupación por el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, y reclamaron el rechazo del Congreso a la iniciativa. El Banco Mundial aprobó un paquete de financiamiento por $2.000 millones para Argentina. El organismo multilateral confirmó la garantía al país. Tendrá un plazo de 6 años con un periodo de gracia de 3. El Banco Mundial aprobó este martes un paquete de financiamiento por $2.000 millones para la Argentina, que servirá para crear empleo, impulsar la inversión y fortalecer la estabilidad económica. Vamos a quedarnos con otra de las notas más importantes que hemos tenido en la mañana, de las más relevantes, y en este caso es con Sergio Capozzi, que es diputado nacional por Provincias Unidas, dialogó con Medios Rioja sobre la moción de censura y hizo mención a qué va a pasar con Adorni. Esto nos decía. Lo que nunca nos imaginamos fue que la declaración iba a ser semejante mamarracho. Hay un humorista que se llama Roberto Moldaski y tiene un sketch a donde el tipo dice que él tiene un canuto, ¿no?, con $200 en el placar, y que todas las noches, mientras que llega al departamento, hasta que llega al placar, ya duda hasta del portero del edificio, hasta que toca los $200. ¿Cómo puede ser que él se haya olvidado que tenía un pendrive con las claves de una criptomoneda que se había transformado en 200.000 en $500.000, cuando él mismo había dicho que era una inversión muy volátil y que no estaba de acuerdo? Esto fue hace 6, 7 años, coincidentemente cuando en teoría hizo la inversión, ¿no? Diputado, ¿cuál es concretamente la postura del bloque de Provincias Unidas con respecto a la moción de censura? No, nosotros no apoyamos la moción de censura. Está dividido el bloque, pero los que respondemos al PRO pensamos que lo que se tiene que agotar es la instancia judicial. Vemos que está muy avanzada, eso lo celebramos, pero no queremos también que esta figura que fue creada por la Constitución o la reforma del año 94 se pueda transformar en un botín político, y que verdaderamente lo que se ha logrado a través de estos 2 años y medio está todo atado con alambres, con alfileres. Entonces, que esto se caiga, el inversor extranjero está esperando la resolución de este tema. Cuando nosotros apoyamos el RIGI y ahora tenemos en el debate el Super RIGI, es para que puedan venir inversores de más de $1.000 millones. Entonces, las provincias cordilleranas, particularmente Río Negro, están esperando estas inversiones. Pero la realidad nos marca que en estos 2 años hemos sido el país de Sudamérica con menos inversión extranjera. Las grandes inversiones parten de capitales nacionales.
de distintos conglomerados. El más importante, obviamente, YPF. Pero esa falta de confianza no la vamos a revertir en 2 minutos. Y yo no estoy de acuerdo cuando el ministro Caputo dice que la economía le va a pasar por encima a la política. Puede ser que el voto se defina por el estómago. Entonces, que si más o menos se tranquilizan las cosas, si la inflación la precede un 1 y ojalá sea un 0 mensual, y que la gente ve cómo ahora que se van a tratar más de 170 convenios colectivos, puede mejorar su situación, bueno, tal vez le da un voto en las próximas elecciones y Milei reelige. Pero si no, no es cuestión de tirar por la borda lo que se ha hecho 2 años y medio. Nosotros, desde el PRO, sostenemos el cambio y verdaderamente a Mauricio Macri la sociedad no le tuvo la paciencia que le tiene a Milei porque no estaba preparada para el cambio. Hoy nosotros hemos tenido, desde que asumió Milei, bueno, ustedes saben lo que ha aumentado la nafta, lo que ha aumentado la vida en general, cómo cae el consumo. Ustedes dicen, bueno, vivís en una ciudad hermosa, es verdad, pero hay 2 Bariloches. La Bariloche que tiene la calle Mitre y dos calles más, que es para el turismo, pero después está la realidad local, a donde diputado, la pyme desapareció, los locales están vacíos, cerrados. Diputado, entonces, moción de censura no, pero a la vez tampoco se ve que en el gobierno se tome la decisión de ni Adorni de pedir licencia o renunciar, ni del gobierno, ni de Javier Milei de pedirle la renuncia. ¿Debe seguir entonces Manuel Adorni como jefe de gabinete? Yo personalmente pienso que no. ¿Por qué? Porque tenemos un vacío de poder. Cuando, insisto con lo de la reforma de la Constitución, cuando se crea esa figura, el jefe de gabinete era un fusible. Se crea para evitar los golpes de Estado, para que cualquier cimbronazo como este afectara al presidente, al Poder Ejecutivo. Entonces se crea la figura del que vendría a ser un primer ministro, en teoría, ¿no? Entre comillas. Para que si pasan estas cosas, sea él el que presenta la renuncia o pida licencia o constituyan, como se hace en los gobiernos que son parlamentaristas, ¿no? Como el nuestro que es presidencialista, que se forma un nuevo gabinete, no se lo toca al presidente. Bueno, algo de eso hay que hacer, porque no tenemos un vocero y no tenemos un jefe de gabinete. Entonces, ¿con qué autoridad Adorni va a ir a negociar alguna reforma, algún avance con los gobernadores? Sí, cuando él está sospechado. Con la autoridad del cargo, claro, la autoridad del cargo, pero no la moral. Ahora, Sergio, para ir redondeando, pregunto, basándote en lo que respondías recién ante la pregunta de mi compañero, no sería porque, a ver, moción de censura no, que avance la justicia no tiene los tiempos de Cámara de Diputados o de un canal de televisión. Pregunto, ¿no sería un buen ejemplo pedirle la renuncia o separarlo del cargo? Y te fundamento en esto. En octubre del año pasado, Milei venía para caer su gobierno después de la elección, incluso en la primaria, con el gran triunfo de Kicillof. Venía para caer y para que sea un gobierno casi ingobernable los 2 años que le quedaban en aquel entonces. La decisión de Esper, más al apoyo de Estados Unidos, fue un triunfo contundente de Milei, que no se puede negar en las urnas, porque dio el ejemplo de estar siendo apoyado por la mejor potencia, la más grande del mundo, y además haber limpiado el tema Esper, que hoy en día ha dejado de ser tapa de diario. ¿No sería algo conveniente, no sé si a través de la moción de censura, si la justicia lo va a meter preso de la jefatura de gabinete o lo que fuera, hoy de que dé un paso al costado por resolución del presidente o que el presidente decida sacarlo del cargo? Yo espero que sí, espero que antes del 23, que cuando tenemos sesión, que ahí se puede pedir sobre tablas, pero se necesitan 2/3, obviamente, pero se puede pedir esta moción. Espero que el presidente y su entorno tomen esta resolución, por bien del país. Y en el caso de que no pase y que llegue el 23 y se pida sobre tablas, usted me está adelantando que ustedes no van a apoyar esa medida. El año que viene hay elecciones en todas las provincias. No sé si usted tiene ambiciones por algún cargo ejecutivo ahí en Río Negro. ¿Teme que le pese esto de quedar en la historia breve, digamos, las elecciones del año que viene, que se recuerde la sesión del 23 y Caporzo apoyó a Milei, apoyó a Adorni o no?
Mira, la verdad que no estoy pensando en eso. Yo estoy pensando en mi gestión como diputado. Estoy cumpliendo mis objetivos. Fui el representante de la Cámara de Diputados dentro del Pacto de Mayo en lo que es la modernización laboral. Ahora estoy trabajando con el tema de arbitraje institucional. Tengo muchos proyectos, la ley de eutanasia, la ley de la protección de los jugos, ¿no? La conservación de los famosos octógonos y cómo podemos evolucionar. No estoy pensando en el 27, ya habrá tiempo. Y aparte sí, es cierto que salvo Estados Unidos, estoy hablando de democracias de Occidente, salvo Estados Unidos, el resto de los países no pueden acceder a ser un candidato, de un partido no va a acceder a ser presidente de la nación si no es por medio de alianzas. Bueno, pero nosotros oportunamente en Río Negro, esto no tiene por qué saberlo la audiencia, no adherimos a una alianza con La Libertad Avanza porque la candidata senadora era Lorena Villaverde. Claro. Y considerábamos que moralmente, no correspondía que nosotros acompañáramos en segundo lugar a alguien que estaba cuestionada, que venía con todos los sucesos de Fred Machado, Esper. De hecho, no pudo asumir como senadora por ello, ¿no? Y también después no logró asumir como senadora. Entonces, en ese momento dimos un portazo, fuimos una de las pocas provincias donde el PRO no fue en alianza con La Libertad, pero el tema fue absolutamente moral. Para cerrar, una vez preparando la nota contigo, diputado, leí lo que una vez dijiste en un medio de Bariloche, posterior a lo de Adorni en Diputados. Esto fue, sabíamos que iba a ser un circo. Me acuerdo de esa frase porque fue tapa de esa publicación periodística. Pregunto, basándome en esto que te cuento, creo que fue en un diario de Bariloche, o un medio digital. ¿Esto sigue siendo un circo? ¿Pensás que sigue siendo un circo con la diferencia que los payasos del circo no hacen reír sino llorar? Sí, bueno, para mí no hay nada más triste que un payaso, pero independientemente también, de eso, sí. Creo que esto sigue siendo un circo, pero el cerrar la pista y apagar las luces depende del mismo Poder Ejecutivo. Es el Ejecutivo el que mantiene las luces del escenario prendidas, ¿no? De la pista. Ha sido muy claro, querido amigo, hasta un próximo contacto y bueno, como te preguntaba recién mi compañero, esperaremos el 23, ¿no? Pleno, día posterior al de Argentina, ¿no? El lunes 22. Claro, el martes que viene. Claro, seguramente estaremos muy atentos a lo que ocurra el martes que viene. Un gusto verte, querido. 15 minutos nos separan de la hora 14 en todo el país. Entramos en la recta final, la última parte de este encuentro a través de Medios Rioja, haciendo justamente el resumen con lo más importante que nos ha dejado la jornada de hoy. Vamos ahora sí con los títulos internacionales de www.mediosrioja.com.ar. México suspende clases y ordena teletrabajo en el sector público por partidos del Mundial 2026. El gobierno de México ordenó teletrabajo en el sector público y la suspensión de clases por los partidos del Mundial de Fútbol 2026 que se realizarán en los próximos días en la Ciudad de México y Guadalajara. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ya había ordenado la suspensión de clases el pasado 11 de junio, cuando se inauguró el Mundial. En la capital, esto sucedió con el partido entre México y Sudáfrica. Este miércoles se enfrentan Uzbekistán y Colombia en el Estadio Azteca de la capital mexicana. Asesinaron en Polonia a un caricaturista ruso que critica a Putin. Dos sospechosos fueron detenidos por el crimen cerca del consulado de Bielorrusia. Ambos son nativos de ese país. Un caricaturista ruso, reconocido crítico del presidente Vladimir Putin, fue asesinado a tiros en Polonia. Esto lo informaron medios internacionales. En este caso hay dos sospechosos de nacionalidad bielorrusa que fueron detenidos por el crimen, según informó
informó un medio local. El hecho ocurrió en la ciudad de Biała, Podlaska, en el estado de Polonia, donde se investiga el asesinato de un ciudadano de la Federación Rusa de 44 años. Condenan a Eduardo Bolsonaro a 4 años de prisión por presionar a Estados Unidos. El expresidente Jair Bolsonaro fue finalmente condenado el pasado septiembre a 27 años de prisión por tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones en 2022. El exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileiro Jair Bolsonaro, fue condenado el martes a 4 años de prisión y 2 meses por el Supremo Tribunal Federal de Coacciones a la Justicia en relaciones con sus gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para que impusiera sanciones a varios magistrados encargados de juzgar a su padre por una trama golpista. Bueno, otra de las notas más importantes que hemos tenido en la mañana es con Juan Chade de Asociación Riojana de Docentes Universitarios. Mantienen el paro, pero garantizan exámenes en la UNLAR. Esto es lo que nos decía. Ofrecimiento y accede a paritarias para cada 3 meses. Y bueno, lo que pretendía era que nos otorgaba un 21%, que era la pérdida salarial según el gobierno que habíamos tenido, cuando nosotros enseguida pedíamos más del 50%, era el cálculo, y que en una oportunidad del mismo gobierno hace unos meses atrás había considerado que era del 48%. Luego, por supuesto, con el transcurrir del tiempo, de los meses, se ha acumulado casi en un 56%. Hubo una ronda de conversaciones donde iba flexibilizando su posición el gobierno, y bueno, algunos sectores dijeron que iban a consultar con las bases, y otros directamente ya acordaron con el gobierno. La CONADO Histórica dijo que iba a consultar con todas las bases. Bueno, nosotros hicimos una propuesta de acá La Rioja y bueno, y otras provincias, y la única que no accedió fue la CONADO Histórica. El resto de las organizaciones del Frente Sindical sí acordó con el gobierno de continuar con las negociaciones y levantar los paros. O sea, en este momento somos los únicos que estamos en esta actitud de no conceder esa o de no aceptar la propuesta. El tema fundamental que sucede a esta altura del año es el cierre del cuatrimestre. Claro. Entonces, lo que nosotros, a pesar del paro, el acatamiento que estamos teniendo no es alto, porque la postura nuestra siempre fue que tratar de perjudicar lo menos posible al estudiantado, porque, digamos, son los más que se perjudican con este tipo de medidas. Entonces, quedamos con que la CONADO sola, sin la H, el SIN, la FUA, todos accedieron. La CONADO ya con la H histórica, no. Entonces quedamos prácticamente nosotros solos fuera de esas actas paritarias que se van a firmar o de los incrementos salariales que se van a acordar. Ahora, Esa es la ¿por situación qué, actual. Chávez, por qué no accedieron a estas negociaciones? ¿Por un tema de porcentaje o porque no creen que el gobierno lo vaya a cumplir? Mire, en principio el gobierno no quería paritaria. Después sí accedió. También pretendía de que se levante la medida, o sea, digamos, el pedido a la justicia de que falle en favor de la ley de financiamiento universitario. Estoy teniendo, a ver, un segundito, por favor. Sí, bueno, ahí estamos hablando con Juan Chade, de la Asociación Riojana. Sí, Juan. Sí, no sé, el teléfono estaba sonando por otra llamada. Como le decía,
el gobierno en un principio no había accedido a todo lo que nosotros habíamos solicitado, pero aún así, con lo que ha acordado el gobierno, las otras asociaciones de base de la CONADO histórica, bueno, no consideraron que era oportuno firmar porque no era conveniente. Pero les va a llegar el aumento lo mismo. Yo lo que supongo que sí, porque es imposible otorgar un aumento ya que los afiliados de distintas unidades están en una o en otra, o sea que no sé cómo van a hacer para discriminar eso. No, y además, cuando se otorga un aumento se supone que es para todos. Claro, eso estaba por mencionar, estén adheridos a ciertos gremios o no, por ahí lo que hace que algunos se adhieran o algunos acuerden u otros no, que es como mencionaba Juan, es esa fuerza de lucha, no es lo mismo que estén de acuerdo 20 gremios, que estén de acuerdo 2, o la forma de negociación es diferente y el acatamiento, como usted menciona, Juan, es diferente. Actualmente, la semana que viene, y visto en todo esto, ¿cómo va a ser la modalidad? Esto del cierre del cuatrimestre, ¿se siguen garantizando las mesas de exámenes finales? Porque en su momento charlamos y usted dijo que sí iba a haber una reunión para ver cómo se avanzaba. ¿Qué nos puede comentar de acá en adelante? Mire, con respecto a las mesas de exámenes, siempre nosotros hemos sido de la postura de tomarla. Aún en salvo algún en extrema gravedad, digamos así, de la medida que se vayan a tomar, porque como les estaba diciendo en un principio, el estudiantado no puede sufrir todas las consecuencias o el peso de la falta de, digamos, de lo que no se puede arreglar con el gobierno. En esta oportunidad también va a seguir lo mismo. Así que, y como además somos los únicos, y recuerden que en la universidad a veces en una misma cátedra están distintos docentes que pertenecen a distintas asociaciones. Entonces, alguno va a estar en la mesa, y nosotros siempre hemos dicho, bueno, ya vamos a colaborar en las mesas de exámenes, porque si un estudiante no regulariza una asignatura o no la aprueba, no puede cursar la correlativa. Entonces, eso es muy perjudicial para ellos. Eso siempre lo hemos hecho en esta oportunidad y en todas las oportunidades. Lo que sí nosotros paralizamos son todo lo que es actividades de las clases, ¿no? Esa es la situación actual. Los docentes adheridos a CONADO Histórica no van a estar dictando clases por esta semana. Exactamente, exactamente. Por supuesto que queda en libertad de acción cada uno, si alguno lo hace o no. Por eso las medidas de fuerza que se están notando ahora en la universidad son pocas, porque es un solo gremio. Recuerde que hay 3 gremios en la universidad. Sí. Entonces uno solo es el que está en esa actitud de no acordar con el gobierno, en firmar el acuerdo. Bien. Y la semana que viene no sabemos qué va a suceder, porque nosotros generalmente después de un paro, que es esta semana, Bueno, 4 minutos nos separan de la hora 14 en todo el país. Hemos arribado al final de una edición más del resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado la jornada de Medios Rioja. Estuvimos trabajando para ustedes en la operación técnica, en la puesta al aire de la 96.9, Matías Vilanova, en la puesta al aire de Canal 11. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches, ¿cómo les va? Che, por favor, no es buenas noches, buenas tardes. En la puesta al aire de la 96.9, bueno, Matías, en la puesta al aire de Canal 11, Agustín Flores. En la producción de este programa, Estefano Tete Viñas. Mi nombre es Gaby Fernández. Estamos trabajando todos bajo la dirección general de Ignacio Galeano. No se vayan, porque ya llega Sol Rivas con su programa Pulso Urbano y junto a su operador, que es Federico Ortiz. Un beso grande para todos. Nos reencontramos. Che, por favor, basta. ¿Qué le pasa al operador? Está como efusivo en el final. Un beso para todos. Chao. Maricón.